Era una mañana fresca de lunes en la Ciudad de México. El reloj apenas marcaba las 7, pero Ignacio Ramírez ya estaba de pie, caminando de un lado a otro en su departamento de 80 metros cuadrados, ubicado en un complejo de la colonia Narvarte. El sol entraba tímidamente por las persianas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Ignacio, de 47 años, gerente de ventas en una empresa mediana, había aprendido a vivir solo desde hacía 3 años, cuando el divorcio lo dejó con más silencio del que jamás había imaginado. La separación no había sido escandalosa, pero sí dolorosa. Su hija Sofía, que entonces apenas entraba a la preparatoria, había preferido vivir con su madre. Desde entonces, él solo la veía los fines de semana, lo que hacía que los lunes, como ese, el departamento se sintiera doblemente vacío. Frente a la tabla de planchar, Ignacio luchaba con una camisa blanca de algodón. Tenía una reunión muy importante a las 10 de la mañana con un cliente extranjero y quería lucir impecable. Sin embargo, después de 20 minutos, la prenda parecía peor que antes. Arrugas nuevas se multiplicaban en las mangas y el cuello, como si se burlaran de sus intentos torpes. ¿Qué demonios hago mal?, gruñó en voz baja, dejando la plancha sobre la mesa y frotándose la frente perlada de sudor. No era la primera vez que le pasaba. Desde el divorcio, cada tarea doméstica se había convertido en un obstáculo. Cocinar algo más elaborado que huevos revueltos, recordar cambiar las sábanas, lidiar con los trastes sucios acumulados en el fregadero. Cada detalle le recordaba que había perdido no solo una esposa, sino también una rutina compartida. Con un suspiro resignado, Ignacio metió la camisa en una bolsa de plástico. No podía presentarse a la oficina con esa facha, pero tampoco podía pasar media hora más peleando con una tela rebelde. Miró el reloj de pared. Ya eran las 8:30. Ni modo, murmuró. Habrá que buscar una tintorería. Bajó por el elevador hasta la planta baja del conjunto habitacional. El ruido de los autos en la avenida cercana ya llenaba el aire con su bullicio matutino. Claxones, motores acelerando, vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atole. El olor a gasolina se mezclaba con el del pan dulce de una panadería en la esquina. Caminó hasta el local más cercano, una pequeña tintorería con un letrero azul que decía «Brillo limpio». El lugar tenía una fachada sencilla pero cuidada, cristales limpios, macetas con plantas verdes en la entrada y un par de sillas metálicas para clientes que esperaban. Ignacio empujó la puerta de vidrio y una campanilla sonó suavemente. El interior estaba impecable. Hileras de ropa colgada, perfectamente embolsada, y un mostrador de madera clara con papeles ordenados en carpetas. El aroma a detergente. Yo soy Mariana López, se presentó, escribiendo rápidamente en un comprobante de recepción. Si gusta, pase mañana después de las 5 y se la entrego lista. Ignacio asintió, aliviado. Tomó en recibo, agradeció con una leve inclinación de cabeza y se dispuso a salir. Sin embargo, antes de abrir la puerta, volvió a mirarla. Había algo en la voz de aquella mujer, una suavidad que hacía mucho no escuchaba dirigida hacia él. Mientras caminaba de regreso a su departamento, con el ruido del tráfico como telón de fondo, Ignacio se descubrió sonriendo sin motivo. No era solo que había resuelto el problema de su camisa, era que, por primera vez en años, había tenido una conversación breve, sencilla, pero cálida. Esa noche, sentado en su mesa de comedor con un plato de pasta recalentada, volvió a pensar en la dueña de la tintorería. Mariana López. Su nombre se repetía en su mente como un eco inesperado. No lo sabía aún, pero esa camisa arrugada no solo había cambiado su día, estaba a punto de cambiarle la vida. Al día siguiente,
El reloj de la oficina marcaba ya las 6 de la tarde cuando Ignacio salió apresurado. Había prometido pasar por la tintorería a las 5, pero entre correos pendientes, llamadas interminables y un jefe que insistía en revisar cada detalle de la presentación, se le había ido el tiempo. Cuando por fin cruzó la puerta de brillo limpio, Mariana estaba guardando unas bolsas con ropa recién planchada. Levantó la mirada y lo reconoció al instante. «Pensé que ya no vendría», comentó con una sonrisa ligera. «Lo siento, se me complicó el día en la oficina», respondió Ignacio, aún con la respiración agitada. Mariana le mostró la camisa. Estaba impecable. El blanco resplandecía, las mangas caían sin una sola arruga y el cuello parecía recién estrenado. Ignacio la tomó entre sus manos, sorprendido. «Parece nueva. No sabía que el almidón podía hacer magia». «No es magia», contestó Mariana con un tono orgulloso pero amable. «Es oficio, y también un poco de cariño por lo que uno hace». Ignacio sonrió, sintiendo una calidez inesperada. Pagó el servicio, guardó la prenda en su funda plástica y antes de irse, dijo casi sin pensarlo: «Gracias, de verdad». Aquella noche en su departamento, colgó la camisa en el armario, pero no pudo evitar recordar la expresión de Mariana. Era una sonrisa diferente a las que estaba acostumbrado en su rutina gris. No era profesional ni distante, sino cercana, casi íntima. Los días pasaron. Ignacio intentaba concentrarse en su trabajo, pero entre reportes y juntas, la imagen de la mujer detrás del mostrador volvía a su mente. ¿Será que la próxima vez debería llevar más ropa?, pensaba. La excusa no era importante. Lo que deseaba era volver a verla. Así que, al cabo de 3 días, entró de nuevo a la tintorería. Mariana estaba acomodando unas perchas cuando escuchó el sonido de la campanilla. «¿Otra vez por aquí?», dijo alzando una ceja divertida. Ignacio dejó sobre el mostrador 3 corbatas y 2 pares de calcetines. Mariana los tomó entre las manos y los examinó con cuidado. Las corbatas casi no tenían manchas, apenas un par de puntos imperceptibles, y los calcetines estaban prácticamente limpios. «Señor Ramírez», lo miró con un brillo juguetón en los ojos. «Esto podría pasar como nuevo. ¿Seguro que quiere que los lave?» «Claro», respondió él encogiéndose de hombros. «En la oficina uno siempre debe estar impecable». Mariana no pudo evitar reír. Lo sospechaba, pero igual se lo recibo. Ignacio sintió la sangre subirle al rostro. No quería admitir en voz alta que el verdadero motivo de su visita era ella, no las prendas. Para salir del paso añadió: «La verdad es que tampoco soy muy bueno para estas cosas, y vivir solo complica más todo». El comentario quedó flotando en el aire, cargado de sinceridad. Mariana bajó la mirada por un instante, como si esas palabras le hubieran tocado un punto sensible. «Lo entiendo perfectamente», dijo después de un silencio breve. «Yo también aprendí a hacer muchas cosas sola, después de que mi esposo ya no estuvo». Ignacio la observó con atención. Su tono no era triste, pero sí tenía un peso que no pasó desapercibido. Quiso preguntarle más, pero no se atrevió. Esa tarde no salió enseguida. Mariana, al notar que él no tenía prisa, le señaló una silla en la esquina. «Si gusta esperar un momento, estoy terminando de clasificar unos encargos». Ignacio se sentó, y poco a poco comenzaron a conversar. Al principio fueron temas triviales: el tráfico insoportable en Insurgentes, el calor extraño de esos días en abril, lo caro que estaba el gas. Pero pronto la charla se volvió más personal. Los hábitos de su hija Sofía, los gustos musicales de Diego, los pequeños detalles de la vida cotidiana que solo se comparten con alguien de confianza. Pasaron casi 40 minutos hablando sin darse cuenta. Ignacio se sorprendió de lo fácil que era dialogar con Mariana, de cómo su voz suave llenaba el vacío de esas horas que normalmente él pasaba solo en silencio.
Al levantarse para despedirse, Ignacio dijo con franqueza: «Si algún día necesita ayuda, no sé, mover algo pesado, arreglar un enchufe, lo que sea, no dude en llamarme». Mariana lo miró, genuinamente sorprendida. Hacía mucho que nadie le ofrecía apoyo sin esperar nada a cambio. Con una sonrisa agradecida, respondió: «Lo tendré en cuenta. Gracias, Ignacio». De regreso a casa, mientras la ciudad seguía rugiendo con sus claxones y vendedores de la noche, Ignacio caminaba con un ligero temblor en el pecho. Se dio cuenta de que Mariana no era solo una mujer amable. Era alguien que empezaba a ocupar un lugar en sus pensamientos. Y lo que tampoco sabía era que detrás del mostrador, Mariana se había quedado unos segundos mirando la puerta cerrarse con la misma sensación. Era jueves por la tarde, y el cielo sobre la Ciudad de México empezaba a oscurecerse de manera extraña. Durante el día había brillado un sol intenso, pero a las 8 de la noche, nubes densas se juntaron sobre los edificios y pronto comenzó a caer una lluvia recia, de esas que hacen que las calles se conviertan en ríos improvisados. Ignacio salió de la oficina sin paraguas, convencido de que el clima se mantendría seco. Caminó apresurado hacia la tintorería Brillo Limpio, con el saco cubriéndole apenas la cabeza. Cuando entró, la campanilla sonó con su tono metálico, y Mariana levantó la vista del perchero que estaba acomodando. «Vino justo a tiempo», exclamó ella mirando cómo el agua chorreaba por las solapas de su saco. «Se va a empapar si sale así». Ignacio rió con cierta incomodidad. «Vivo a unas cuadras. Pensé que podría llegar corriendo». Mariana negó con la cabeza. Caminó hacia la parte trasera del local y regresó con un paraguas negro. Era robusto, con la tela ligeramente descolorida por el tiempo, pero intacto. «Lléveselo», dijo extendiéndoselo. «Mañana me lo devuelve». «¿Está segura?», Ignacio dudó, tomando el objeto con cuidado. «Parece especial». «Era de mi esposo», respondió con voz suave, y luego añadió con una sonrisa tranquila: «Pero lleva guardado 2 años. Prefiero que lo use a que usted se enferme». Ignacio sintió un nudo en la garganta. El simple hecho de que ella le confiara algo con tanto valor simbólico le tocó profundamente. Cuando sus manos se rozaron al recibir el paraguas, una corriente cálida recorrió su cuerpo. Esa noche, mientras caminaba bajo la tormenta, Ignacio no podía dejar de pensar en Mariana. El paraguas lo protegía de la lluvia, pero también le transmitía la sensación de que alguien se preocupaba por él, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Al día siguiente, durante la hora de comida, Ignacio apareció de nuevo en la tintorería. Llevaba consigo el paraguas prestado y otro nuevo, aún envuelto en su funda de plástico. «El suyo está intacto», dijo, entregándoselo, «pero quiero que acepte este como agradecimiento». Mariana abrió los ojos, sorprendida. «No hacía falta, solo se lo presté». «Para mí sí hacía falta», contestó Ignacio con firmeza pero con ternura. «Fue un gesto que me dio más calor que el paraguas mismo». Ella vaciló un instante, pero terminó aceptando, conmovida por la sinceridad en su voz. Esa misma noche, Ignacio pasó por una tienda de conveniencia antes de regresar a casa. Compró 2 bandejas de sushi sencillo y un par de refrescos, y con esa bolsa en mano, apareció en la tintorería a las 8:30, cuando ya no había clientes. «Seguro no ha cenado todavía», dijo mostrándole la bolsa. «Compré de más. ¿Me acompaña?». Mariana lo miró con sorpresa. Nunca había compartido la mesa con un cliente. Dudó unos segundos, pero la soledad de sus noches pesaba demasiado, y la expresión franca de Ignacio terminó convenciéndola. Se sentaron en una mesa pequeña al fondo del local. El sushi no era nada sofisticado, pero el ambiente era diferente. Risas tímidas, miradas que se encontraban y silencios que no pesaban, sino que daban espacio a la complicidad.
Hacía mucho que no compartía la cena con alguien, admitió Mariana bajando la voz. Comer sola se ha vuelto una costumbre amarga. Lo entiendo perfectamente, respondió Ignacio. Hasta el mejor platillo pierde sabor cuando no hay con quien compartirlo. Ambos rieron suavemente, y el local, que durante el día estaba lleno de vapor y ruido de planchas, ahora parecía un refugio. Afuera la lluvia continuaba cayendo, pero dentro de Brillo Limpio había surgido algo distinto, un calor humano, tenue, casi imperceptible, pero que los dos sabían que estaba allí. Esa noche, de regreso a casa, Ignacio se sorprendió a sí mismo tarareando una melodía sin nombre, y Mariana, mientras guardaba los recipientes vacíos en el basurero, se descubrió sonriendo sola, con una sensación que hacía tiempo no conocía, la ilusión. El sábado por la tarde, la colonia estaba tranquila. El bullicio de los vendedores en la esquina se había apagado, y el sol caía perezoso sobre los techos. Ignacio caminaba con una bolsa en la mano. Dentro llevaba, por primera vez, una prenda que de verdad necesitaba atención. Una camisa azul manchada de grasa después de intentar arreglar la tubería de su fregadero. Cuando entró a la tintorería, Mariana lo recibió con una sonrisa divertida. «Por fin algo que sí requiere mi trabajo», bromeó, levantando la prenda con pinzas. Ya empezaba a sospechar que inventaba excusas para venir. Ignacio se rió nervioso, frotándose la nuca. «Bueno, esta vez sí tiene justificación». El local estaba casi vacío. Era fin de semana y la mayoría de los clientes recogían sus encargos más temprano. Diego había salido a jugar fútbol con sus amigos, así que Mariana estaba sola. El silencio del lugar era distinto, más íntimo. Ignacio se sentó en una de las sillas de plástico junto a la pared, observando cómo ella clasificaba la ropa, separaba las prendas delicadas de las más resistentes y hacía anotaciones rápidas en un cuaderno. Había algo hipnótico en su manera de moverse. No era solo rutina, era la destreza de alguien que había convertido su oficio en parte de su vida. Después de unos minutos, Ignacio se animó a preguntar: «Mariana, si no es indiscreción, ¿cómo fue que terminó al frente de la tintorería?» Ella se detuvo. Su sonrisa se apagó apenas un instante. Bajó la mirada y guardó silencio, como si buscara palabras que hacía tiempo no pronunciaba. Finalmente respondió: «La empezó mi esposo. La llevamos juntos durante años, pero hace 2, un accidente se lo llevó. Todo pasó tan rápido que aún me parece irreal». Ignacio sintió un peso en el pecho. No esperaba una confesión tan dura. «Lo siento mucho, no quería incomodarla». «No, está bien», respondió ella, respirando hondo. «En realidad, a veces necesito hablar de ello. Guardarlo solo lo hace más pesado». Mariana se apoyó en el mostrador y con voz serena pero quebrada en algunos momentos, relató cómo había conocido a su esposo en la universidad, cómo habían trabajado juntos para levantar el negocio, las risas compartidas mientras planchaban ropa lado a lado y la rutina que se rompió de golpe con la llamada de un hospital aquella madrugada fatídica. Mientras hablaba, Ignacio no interrumpía. Sus ojos reflejaban respeto y empatía. En su interior pensaba en lo injusta que puede ser la vida, en cómo una persona que aún parecía tan llena de vida tuvo que cargar con una pérdida tan grande. Cuando ella terminó, hubo un silencio prolongado. Mariana jugueteaba con el bolígrafo entre los dedos, como si temiera haber dicho demasiado. Ignacio, entonces, decidió compartir lo suyo. «Yo también me quedé solo, pero de otra manera», empezó con voz baja. «Hace 3 años me divorcié. Fue un proceso largo, lleno de reproches. Al final, lo resumimos como diferencias irreconciliables». Suena elegante, pero en realidad fue doloroso. Mariana levantó la vista, interesada. Ignacio continuó:
Mi hija Sofía decidió vivir con su madre. La veo solo los fines de semana. Cuando cierro la puerta de mi departamento el lunes por la noche, el silencio es tan grande que parece comerse todo. Ella lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. Debe ser muy duro. Lo es, admitió Ignacio. Uno cree que se acostumbra, pero nunca se acostumbra a cenar solo, a no tener con quién comentar lo más sencillo del día. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una intimidad nueva. En ese momento, ambos comprendieron que no eran los únicos con cicatrices, que había alguien más que entendía la carga del vacío. La conversación fluyó entonces con más naturalidad. Hablaron de cómo enfrentaron los primeros meses después de quedarse solos. Mariana, recordando noches enteras sin dormir, luchando por no llorar frente a Diego. Ignacio, recordando cómo evitaba mirar las fotos familiares para no quebrarse. Hablaron también de lo que los mantenía en pie: el trabajo, los hijos, esa necesidad de seguir adelante a pesar de todo. El tiempo pasó sin que lo notaran. Afuera, la luz del día se desvaneció y la tintorería quedó iluminada solo por el brillo cálido de las lámparas. Finalmente, Mariana sonrió, aunque con un dejo de melancolía. ¿Sabe algo, Ignacio? Conversar con usted me hace sentir más ligera, como si alguien por fin entendiera lo que cargo. A mí me pasa lo mismo, respondió él conmovido. Es la primera vez en años que siento que alguien me escucha de verdad. Cuando Ignacio salió esa noche, el aire frío le golpeó el rostro, pero en su interior había una calidez inesperada. Y Mariana, al cerrar la puerta del local, se quedó un momento recargada contra ella, con el corazón latiendo distinto. Era domingo en la mañana, y la colonia aún estaba medio dormida. Desde la ventana de su departamento, Ignacio veía a lo lejos a los vendedores de tamales instalarse en la esquina, mientras un perro ladraba de vez en cuando. Sobre la mesa de comedor quedaba una taza de café a medio terminar y el periódico sin abrir. Ignacio llevaba horas dando vueltas. Había intentado leer, encender la televisión, incluso limpiar un poco el fregadero, pero nada lograba apartar de su mente la imagen de Mariana, el recuerdo de sus palabras la tarde anterior, la forma en que sus ojos se habían humedecido al hablar de su esposo, y también la sonrisa cálida que le había regalado al final. Todo lo perseguía como un eco constante. Sobre la mesa estaba la tarjeta con el número de la tintorería, escrita a mano con letra firme: Mariana López, brillo limpio. Ignacio la tomó varias veces, pero la dejaba otra vez, hasta que, después de un largo suspiro, marcó. El timbre sonó 3 veces antes de que contestaran. ¿Bueno? La voz de Mariana se escuchó clara, aunque sorprendida. «Soy Ignacio», dijo él con un nudo en la garganta. «Perdón por molestarla en domingo». Hubo un breve silencio. «No se preocupe, Ignacio. ¿Pasa algo con la ropa?» «No», respondió él con franqueza. «Solo quería verla». Mariana apretó el auricular contra su oído. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Desde la noche anterior también lo había pensado, pero no se atrevía a admitirlo. Finalmente, con voz suave, dijo: «Espéreme unos minutos, le abro la puerta». Ignacio caminó con paso ligero hasta la tintorería. El barrio estaba tranquilo, apenas algunos niños jugando en la banqueta y un vendedor de flores pasando con su carrito. Al llegar, Mariana abrió la reja de metal. Vestía una camiseta blanca y jeans sencillos. Su cabello, suelto esta vez, caía sobre los hombros con naturalidad. «¿De verdad vino?», murmuró ella con una sonrisa tímida. «Sí», respondió Ignacio rascándose la nuca. «Sé que suena raro, pero no quería pasar el día sin verla». Entraron al local, que en domingo parecía otro. Sin ruido de planchas, sin olor a detergente, sin clientes apurados. Solo el eco de sus pasos y la luz suave entrando por el ventanal. Se sentaron en el sillón pequeño del cuarto trasero. Por un momento, ninguno habló.
Ignacio jugaba nervioso con sus dedos. Mariana lo observaba de reojo, con el corazón acelerado. Hasta que él rompió el silencio. Mariana, me gusta usted. No sé cómo pasó, ni desde cuándo, pero cada vez que estoy aquí siento que vuelvo a respirar de verdad. Ella se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos. Una corriente de calor le recorrió el cuerpo. Bajó la mirada, pero no pudo evitar sonreír. Yo también he pensado en usted, más de lo que debería. Ignacio extendió su mano dudando, y Mariana la aceptó con un gesto lento pero decidido. El contacto fue suficiente para que ambos entendieran que lo que sentían ya no era solo simpatía. Creí que nunca volvería a sentir esto, confesó Mariana en voz baja. Pensé que esa parte de mi vida había terminado. Yo también lo creí, respondió Ignacio. Pero aquí estamos. El silencio que siguió ya no fue incómodo, sino lleno de promesas. Afuera, la ciudad seguía su curso. El ruido de un vendedor de elotes, la música lejana de un camión con altavoz. Pero dentro del local solo existían ellos dos. No hubo besos apasionados ni caricias atrevidas ese día. Solo una confesión sincera, una unión de almas cansadas que al encontrarse sintieron que tal vez el destino les estaba dando otra oportunidad. Cuando Ignacio regresó a su departamento, caminó más despacio, como si quisiera prolongar esa sensación. Sonreía sin darse cuenta. Y Mariana, al cerrar la puerta de la tintorería, se recargó en ella con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, el domingo no le pareció un día solitario, sino el inicio de algo nuevo. Las visitas de Ignacio a la tintorería se hicieron parte de la rutina de ambos. Ya no llevaba pretextos elaborados. A veces llegaba con un pañuelo ligeramente manchado, otras con un saco que apenas necesitaba cepillarse. Pero Mariana sabía la verdad. No era la ropa lo que lo llevaba ahí, era ella. Y lo cierto es que tampoco a ella le molestaba. Era jueves por la noche cuando, después de despedir al último cliente, Mariana bajó la cortina metálica y giró el letrero de «abierto» a «cerrado». El sonido de la cortina cayendo resonó como un telón que se cierra, dejando a los dos en una burbuja silenciosa. Ignacio estaba sentado en una de las sillas junto al mostrador. Observaba cómo Mariana organizaba unas prendas, la manera en que sus manos se movían con precisión, la concentración en su rostro. Había algo hipnótico en ella, una mezcla de fuerza y ternura que lo desarmaba. ¿No está cansada de trabajar tanto?, preguntó él, intentando romper el silencio. Claro que sí, respondió ella con una sonrisa cansada. Pero me gusta saber que la gente confía en mí. Y además, se detuvo un instante, mirándolo de reojo. No siempre estoy sola al final del día. Ignacio sintió un cosquilleo recorrerle el cuerpo. Se levantó despacio y se acercó al mostrador. Mariana, lo que vivimos no es ya una simple amistad, ¿cierto? Ella bajó la mirada. Durante semanas había intentado no ponerle nombre a lo que sentía, pero esa pregunta directa no le dejaba salida. No, dijo en voz baja, no es solo amistad. El silencio que siguió fue intenso. Ignacio tomó aire y con un gesto tímido extendió su mano sobre el mostrador. Mariana la miró un segundo y luego, con cierta vacilación, la tomó. El contacto fue sencillo, pero la electricidad del momento los atravesó como una corriente. «Tenemos tiempo», susurró Ignacio. «No quiero apresurar nada». Mariana respiró hondo, como si esas palabras le quitaran un peso de encima. «Eso me tranquiliza. Pensé que quizá…» Se interrumpió y sonrió, apretando suavemente su mano. «Gracias por ser paciente». Ignacio dio un paso más, y la distancia entre ambos se redujo. Mariana lo miró a los ojos. Había en ellos una sinceridad que hacía tiempo no encontraba. Su respiración se volvió más lenta, más profunda,
Ignacio se inclinó un poco y con extrema cautela rozó sus labios con los de ella. Fue un beso breve, casi un roce, pero cargado de emoción contenida. Mariana cerró los ojos y después de un instante respondió con dulzura. El beso se prolongó apenas unos segundos más, pero cuando se separaron, ambos sabían que nada sería igual. Sus rostros quedaron a escasos centímetros y las sonrisas tímidas brotaron sin necesidad de palabras. Hace mucho que no sentía algo así, confesó Mariana con las mejillas encendidas. Yo también, respondió Ignacio, acariciando suavemente su rostro. Es como volver a estar vivo. El cuarto trasero de la tintorería, iluminado por una lámpara cálida, se convirtió esa noche en escenario de una promesa silenciosa. Afuera, la ciudad rugía con su caos habitual, pero dentro de esas paredes, dos personas que habían creído que el amor era parte del pasado, descubrieron que aún quedaban capítulos por escribir. Ignacio se marchó más tarde de lo habitual, y mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de tocarse los labios, como si quisiera asegurarse de que ese beso no había sido un sueño. Y Mariana, al cerrar la puerta, apoyó la espalda en ella, sonriendo con los ojos cerrados, saboreando un recuerdo que se había convertido ya en esperanza. El viernes por la noche, la colonia estaba envuelta en un silencio inusual. El tráfico de la avenida había disminuido y solo se escuchaba de vez en cuando el rumor de un camión lejano o la música de una radio encendida en alguna ventana. Ignacio llegó a la tintorería con una bolsa de comida envuelta con cuidado. Tacos al pastor, un par de aguas frescas y un postre sencillo. Mariana lo recibió con una sonrisa tímida. Tenía el cabello suelto y vestía una blusa clara, distinta al uniforme habitual. «Hoy Diego se queda a dormir en casa de un amigo», dijo en voz baja, como si confesara un secreto. «Así que la casa estará tranquila». El corazón de Ignacio dio un salto. Sabía lo que eso significaba. Una oportunidad rara, un espacio íntimo que no podían disfrutar siempre. Se sentaron en la mesa pequeña del fondo y compartieron la cena. Rieron con anécdotas de la oficina, hablaron de la secundaria de Sofía, recordaron viejas canciones que ambos escuchaban en su juventud, pero conforme las horas avanzaban, las palabras empezaron a sobrar. Cuando terminaron de recoger la mesa, Mariana lo guió hacia el cuarto trasero de la tintorería. Era un espacio pequeño, con una cama sencilla cubierta por una colcha clara, un ropero antiguo y una lámpara de luz cálida que bañaba todo con un resplandor suave. Era un cuarto donde, en otros tiempos, ella y su esposo habían descansado en medio del trabajo, y que ahora se transformaba en un refugio diferente. Ignacio dudó un instante en la puerta. «¿Estás segura, Mariana?», preguntó con voz baja, mirándola a los ojos. Ella tomó su mano, apretándola suavemente. «He esperado mucho para volver a sentirme viva, y contigo me siento en paz». El silencio fue interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas. Ignacio acarició con delicadeza su mejilla, y Mariana cerró los ojos, inclinando el rostro hacia su caricia. El beso que siguió fue más largo que el primero, lleno de ternura, pero también de una pasión contenida que pedía salir. Poco a poco, se sentaron juntos en la cama. No hubo prisa ni urgencia. Cada movimiento era una conversación muda. La manera en que Ignacio retiraba un mechón de cabello del rostro de Mariana, el modo en que ella apoyaba la cabeza en su hombro, el roce de sus dedos entrelazados. Las caricias fueron aumentando, como olas que se acercan a la orilla con más fuerza. No había palabras, pero sí susurros, risas suaves, pequeños, sí, que se escapaban entre labios temblorosos. Ignacio la abrazó con cuidado, como quien protege algo frágil y valioso, y Mariana respondió con la misma entrega. La luz tenue iluminaba sus siluetas,
Y en ese espacio reducido, los dos se despojaron no solo de ropa, sino también de miedos y soledades acumuladas durante años. El cuarto trasero, que había sido testigo de rutinas pesadas, se convirtió esa noche en escenario de un renacer. Horas más tarde, mientras la ciudad dormía bajo el murmullo de la lluvia ligera que había empezado a caer, Ignacio y Mariana permanecieron abrazados. Ninguno hablaba. No hacía falta. Sus respiraciones acompasadas llenaban el silencio. «Gracias», susurró Mariana, con los ojos cerrados. «¿Por qué?» «Por recordarme que todavía soy mujer, que todavía puedo amar». Ignacio la estrechó más fuerte entre sus brazos. «Y gracias a ti, por recordarme que no todo termina con un divorcio, que siempre hay una segunda oportunidad». Se quedaron así hasta la madrugada, como si temieran que al soltar el abrazo todo se desvaneciera. Afuera, las primeras luces del amanecer tiñeron de gris las calles vacías, pero dentro del cuarto trasero, lo único que existía era la certeza de que algo nuevo había comenzado. Los días siguientes a aquella noche tuvieron otro color. Ignacio ya no necesitaba excusas de camisas o corbatas. Aparecía a la hora del cierre con una sonrisa franca, y Mariana, apenas escuchaba la campanilla de la puerta, sentía cómo el corazón le marcaba un ritmo distinto. La colonia también parecía percibirlo. El señor de la miscelánea, que todo lo ve desde su banquito en la acera, empezó a saludarlos con un «Buenas noches, tortolitos», que los hacía reír a los dos. Se permitieron pequeños rituales: el café de la tarde en un vaso de unicel con canela, las caminatas a paso lento por la plaza mientras un organillero tocaba melodías viejas, las películas de los viernes en un cine del centro, donde Ignacio le compraba a Mariana palomitas con extra de mantequilla y ella decía que luego harían el esfuerzo de subir por las escaleras en lugar del elevador para compensar. Eran gestos mínimos, pero para quienes habían aprendido a vivir con el silencio, sabían a fiesta. Una tarde de sábado, Mariana decidió que había llegado el momento de presentar a Ignacio con Diego. La conversación fue breve al principio, tensa como suelen serlo las charlas que importan. Diego, con la timidez de los 14, miró a Ignacio con recelo, como quien protege un territorio que ha aprendido a sostener a pulso. Ignacio no trató de llenar el aire con palabras, solo le dijo que admiraba lo mucho que apoyaba a su mamá y que, si le parecía bien, le gustaría estar cerca para ayudar cuando hiciera falta. El muchacho bajó la mirada, se encogió de hombros y con ese gesto pequeño que en los adolescentes equivale a una bendición, aceptó. «Va, pero no se pase con los chistes malos». Rieron los tres. La pared invisible había comenzado a resquebrajarse. Semanas después, el turno fue de Ignacio. Llevó a Mariana a una cena con colegas de la empresa. Él, siempre discreto, había evitado durante años hablar de su vida personal. Por eso, cuando dijo sin titubeos, «Les presento a Mariana, mi pareja», lo miraron con una sorpresa que se transformó de inmediato en alegría. «¿Nunca te habíamos visto así?», comentó Laura, la más directa del equipo. Ignacio sonrió, encogió los hombros y respondió: «Yo tampoco». Mariana, que no se consideraba mujer de discursos, se ganó a todos con su forma simple de estar. Preguntó por sus familias, recordó nombres, rió con ganas, y al despedirse, cada quien sintió que la había conocido de siempre. La relación crecía sin grandilocuencias, con la firmeza de lo cotidiano. Ignacio arreglando un contacto que hacía chispas detrás de la plancha, Mariana enseñándole su truco infalible para quitar manchas de salsa sin arruinar la tela. Los tres, ellos dos y Diego, viendo un partido de fútbol en la sala y discutiendo si era penal o teatro del delantero. Sofía, la hija de Ignacio, se sumó pronto a esa coreografía nueva. Vino de visita en vacaciones y en una tarde de lluvia, Mariana le enseñó a hornear galletas de avena. Sofía, entre cucharadas y harina en la nariz, llamó a Ignacio «Papá Cursi»,
por cómo miraba a Mariana. Él, lejos de defenderse, sonrió. Ninguno necesitaba más pruebas. Una mañana de domingo, en el Parque México, con el cielo despejado y jacarandas salpicando de morado las banquetas, Ignacio se detuvo junto a una banca. Llevaba guardado en el bolsillo un estuche sencillo. No planeaba discursos, no los necesitaba. Tomó la mano de Mariana y con la honestidad de quien sabe que solo cuenta el presente, le preguntó: ¿Quieres casarte conmigo? Mariana lo miró como si aquel instante hubiera estado esperando paciente detrás de todas las puertas que había cerrado. No hubo lágrimas desbordadas ni gritos. Hubo, en cambio, una respiración profunda y un sí, dicho en voz baja, con la serenidad de quien reconoce un hogar. Ignacio, torpe y feliz, colocó el anillo. Aplaudió una niña que pasaba con su patineta, y un vendedor de globos, sin enterarse de nada, lanzó una nube de colores al cielo. A veces la ciudad está en sintonía con la vida de las personas. La boda fue en primavera, íntima y luminosa. Escogieron un salón pequeño con ventanales por donde entraba un sol amable. Mariana vistió un traje sencillo, elegante. Ignacio, un traje oscuro que le quedaba como un abrazo. Diego acompañó a su madre hasta el frente. Sofía leyó unas líneas que había escrito la noche anterior. No sé, de segundas oportunidades. Sé de primeras certezas. Ustedes son la de nosotros. Hubo comida casera, música que invitaba a bailar con pasos cortos y risas largas, y una mesa con fotografías antiguas. La de Mariana y su esposo en la inauguración de la tintorería, la de Ignacio, joven, cargando a una Sofía bebé, y al centro, una nueva, recién impresa. Los 4 juntos, el día de la pedida en el parque, con los jacarandas detrás. Fiel a la promesa que se hizo a sí misma, Mariana decidió cerrar Brillo Limpio. No fue fácil. Cada gancho, cada etiqueta, cada botón de repuesto tenía una historia. Entregó el local a una clienta de años, que a su vez soñaba con emprender. El último día, mientras bajaba la cortina metálica, Ignacio y Diego estaban a su lado. No para empujarla hacia el pasado, sino para sostenerla mientras miraba adelante. Pocas semanas después, Mariana estrenó delantal en el Centro Cultural del barrio. Inauguró su primer taller de repostería. La harina volvió a sus días, ahora no para quitarla de la ropa ajena, sino para convertirla en pan dulce, en galletas que perfumaban las tardes, en recetas que compartía con manos pequeñas y grandes. La vida en común se organizó sin manuales. Un departamento luminoso cerca de la Roma. Plantas que Ignacio regaba con disciplina exagerada. Un calendario en la cocina donde Mariana marcaba con plumón los días de clases, partidos y cumpleaños. Había discusiones, claro, por la esponja olvidada en el fregadero, por la música demasiado alta los sábados por la mañana, por el misterio irresuelto de los calcetines desparejados. Pero también había reconciliaciones sabias, de esas que no necesitan palabras. Un café servido a la hora exacta, un pan calientito traído de la esquina, un abrazo breve en el pasillo. En eso consiste la paz, no en que no pase nada, sino en saber volver al centro. El tiempo, siempre discreto, fue acomodando las piezas. Diego entró a la universidad y empezó a hablar de proyectos con una seriedad que lo hacía ver mayor. Sofía se graduó, consiguió trabajo en una editorial pequeña y se mudó cerca, para caerles de sorpresa los domingos. Ignacio, en la oficina, dejó de ser el señor correcto y callado para ser el tipo que compartía chistes malos y llevaba galletas de la maestra Mariana. Y ella, que había aprendido a nombrar su ausencia sin que doliera tanto, descubrió que enseñar recetas era también enseñar paciencia, escucha, celebración. 5 años después, un domingo de luz oblicua, la casa olía a canela. Sofía había llegado con su pareja y con un bebé de ojos enormes que todo lo miraba como si fuera la primera vez. Diego armaba una cuna portátil en la sala con una destreza que nadie sabía que tenía. En la mesa,
Un pastel de zanahoria esperaba su turno, y la cafetera se impacientaba con su burbujeo. Ignacio, con el pequeño en brazos, caminaba de un lado a otro para arrullarlo, y Mariana los seguía con la mirada llena de una ternura que la desbordaba. Cuando por fin posaron para la foto, 3 generaciones apretándose para caber en el encuadre, al dispararse el flash nadie pensó en lo que faltaba, sino en lo que estaba allí. Las manos que se tomaban, la risa desordenada, la certeza de que el amor, si bien no borra las cicatrices, les encuentra sitio. Más tarde, en el balcón, mientras la tarde se rendía y la ciudad encendía sus primeras luces, Ignacio dijo: «¿Te acuerdas? Todo empezó con una camisa arrugada». Mariana apoyó la cabeza en su hombro. «Y con alguien que tuvo la paciencia de escuchar». Se quedaron así, en silencio, viendo cómo el viento movía las copas de los árboles. No necesitaban grandes promesas. Sabían, porque lo habían vivido, que la felicidad no hace ruido. Se construye con gestos mínimos, se sostiene con palabras sencillas, se cuida con presencia. La tintorería quedó atrás como una estación de paso y al mismo tiempo como el punto exacto donde la vida decidió juntarlos. Esa noche, antes de dormir, Ignacio acomodó el paraguas negro, el mismo que una vez lo protegió de un aguacero y de una soledad más fría, junto a la puerta. Mariana sonrió al verlo. No era un amuleto, pero sí un recordatorio. A veces basta abrir una puerta y aceptar un gesto para que cambie el rumbo de las cosas. Cerraron las ventanas, apagaron las luces y con la serenidad de quien habita su propia casa, dieron por terminado el día. No era el final de una historia, pensaron los dos casi al mismo tiempo, sino el principio de muchas escenas por venir. Porque hay amores que llegan a tiempo, incluso cuando uno cree que ya es tarde. Y ese, el suyo, había aprendido a decir presente.